Buenos días, mis queridos estimados y hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana del Camino, aquí en Barranquilla. En este domingo vamos a reflexionar basado en el texto de Mateo capítulo 9, versículos del 2 al 10, cuando los apóstoles que estaban con Jesús tuvieron esta visión en la que vieron a Jesús junto con Moisés y Elías. Vamos a reflexionar en cómo la Iglesia ha visto a Jesús en relación a Moisés y Elías. Estos dos últimos personajes son muy importantes en la historia del antiguo pueblo de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Vamos a reflexionar entonces sobre Jesús, Moisés y Elías. Y lo primero que quisiera señalar es que Jesús es presentado como un nuevo Moisés que invita al pueblo y a todos nosotros a guiarnos por la ley del Espíritu. A diferencia de Moisés, quien entregó la ley para legislar con la letra la conducta del pueblo de Israel, nosotros encontramos a un Jesús que va más allá. Entonces, Moisés estableció los 10 mandamientos, los mandamientos sociales, los mandamientos religiosos, los mandamientos de pureza, etc. Moisés provee toda una legislación para guiar la conducta del pueblo de Israel. Pero proveyó todas estas leyes para la vida y el buen funcionamiento del pueblo. Guardar y obedecer las leyes de Moisés era la forma para tener una buena relación con Dios. El hombre era llamado justo si guardaba los mandamientos. Sin embargo, Jesús, cuando llega y está con sus discípulos, con relación a la ley, Jesús nunca apela a la ley como algo a lo cual hay que limitarse. Jesús más bien envía su espíritu a los discípulos para que los discípulos tengan una nueva manera de guiarse. Pero de esta manera Jesús no desprecia las leyes ni los mandamientos como algunos han entendido de manera errada. Antes bien, Jesús cuestionó y criticó los abusos que cometían algunos judíos, como por ejemplo los fariseos, los saduceos y los sacerdotes. Concretamente, fíjense ustedes que Jesús criticó que algunos judíos dejaran de atender a los heridos, sean extranjeros o no, porque ellos preferían ir al templo. Es decir, para ellos el mandato de ir al templo y ofrecer sus sacrificios, sus limosnas, etcétera, etcétera, era preferido antes que atender a los heridos. Y Jesús critica esa preferencia. Jesús criticó que los fariseos, por su obsesión de no romper una sola palabra de la ley en el día de descanso, por esa razón dejaban de rescatar a una persona que necesitaba socorro o ayuda en día de descanso, o sea, el sábado. Entonces Jesús no cuestiona que la gente guarde el sábado, sino que ante una necesidad de una persona, de un ser humano, la gente prefiera guardar más el día sábado que ayudar a la persona. Jesús también cuestionó que algunos judíos exigían los diezmos y otros pagos al pueblo, aun cuando el pueblo era muy pobre y no tenía que dar, ¿sí? De modo que la gente, los sacerdotes y demás personas que vivían del diezmo, insistían en obedecer estos mandamientos, aun cuando esto significaba un peso grande para ellos porque no tenían más que dar. Entonces cuando no daban, los hacían sentir que incumplían
con lo que Dios quería para ellos. Entonces Jesús lo que hace es criticar, ¿sí?, estas imposiciones desconsideradas de los, en este caso, los sacerdotes y la gente que estaban en el sistema religioso judío. Entonces, fíjense ustedes, Jesús no es que se opone a las leyes, sino que Jesús trata de reorientar el significado de las leyes y presenta el Espíritu como un principio nuevo para guiarnos en lugar de la ley. Segundo, Jesús es presentado como un profeta que nos invita a buscar la justicia, amar la misericordia y a humillarnos ante Dios. Elías era un profeta de Dios que profetizó en los días del reino dividido, del rey de Israel, Acab, en el norte de Israel. Elías profetizaba en un tiempo que la idolatría era practicada por los reyes y por sus séquitos, es decir, por la corte del rey, por sus gobernantes. Y Elías profetizó en contra de la idolatría del rey y de su corte, porque éstos preferían a otro dios que no sea Yahvé. Por ejemplo, Baal, por ejemplo, a Astoret y otros. Y la razón de este cambio no era un cambio así libre por preferencias sin base, sino que la razón de este cambio era que la preferencia por Baal y los otros dioses que ellos preferían fue porque estos dioses no exigían justicia social, ni ponían límites a los reyes y a los gobernadores. Estos límites y gobernadores actuaban sin control. A diferencia de estos dioses, Yahvé, el Dios de Israel, sí exige que para adorarle de verdad había que guardar y practicar la justicia social. Había que obedecer las leyes de Moisés, de cuidar de los huérfanos, proteger a las viudas, ¿sí? Es decir, Yahvé exigía que para seguirle y adorarle de corazón había que someterse a las leyes. Entonces Jesús, como un nuevo profeta, invita al pueblo de Israel y a los líderes judíos a no poner ningún hombre, ni a ningún rey, ni a ninguna autoridad judía o romana por sobre la voluntad de Dios. Jesús sabía que los reyes de Israel en la historia de su pueblo se habían alejado de Dios y que ellos habían arrastrado al pueblo en esa idolatría, que significaba básicamente abandonar la justicia social y la misericordia. Por eso Jesús proclama a través de sus enseñanzas y por medio de acciones que hay que amar la justicia, hay que seguir la misericordia y hay que ser humildes ante Dios. Estas tres cosas fueron y son el componente esencial del mensaje de los profetas, de Jesús y también para nosotros. Déjenme ir concluyendo esta reflexión con tres ideas que quisiera que nosotros tengamos para nosotros como discípulos, discípulas de Jesús, como creyentes hoy en el siglo XX. Jesús es el gran profeta que nos enseña a guardar una ley que es más profunda que la ley escrita. Es la ley del espíritu de vida, es la ley del espíritu, es la ley de la libertad, la ley que busca cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas, para el mundo, y no solamente cumplir con un mandato. Como cristianos hoy en día del siglo XX-XXI, estamos llamados a discernir de que
los mandamientos, las enseñanzas, tenemos que observarlas, pero no limitarlas a un cumplimiento frívolo, sino más bien buscar el espíritu, porque cuando buscamos el espíritu de la ley vamos más allá de la letra, ¿sí? Y somos aún más generosos en nuestra entrega a Dios y no solamente nos guiamos por cumplir ciertas costumbres o normas o mandatos. Segundo, Jesús es el gran profeta que nos invita a ser humildes para con Dios, que nos invita a amar la misericordia y a practicar la justicia. Hoy en día, siglo XXI, para los seguidores de Jesús no hay lugar. Para nosotros no hay lugar para ponernos en el lugar de Dios. Dejar la humildad es pretender ser Dios o ponernos en el lugar de Dios o actuar como Dios. Para los creyentes no hay espacio para tomar el lugar de Dios. Tampoco hay lugar para criticar y condenar a los demás de manera insensible. ¿Sí? Los cristianos, las cristianas en el día de hoy, tenemos que pasar de ser meros críticos o criticones y condenadores de los demás a buscar la redención de todos, a buscar la redención social, porque ese es el espíritu de Cristo. Como cristianos, como cristianas del siglo XXI, no hay lugar para nosotros para aprovecharnos materialmente de las personas más vulnerables. ¿Sí? Ustedes fíjense que en este tiempo de pandemia, como algunas autoridades, gente que está en puestos políticos, se aprovechan de la situación, algunos buscan hacer negociados que les favorezca económicamente con negocios de la pandemia, administración de la pandemia, o algunos sacan provecho de las vacunas para beneficios de ellos y de los más cercanos. Entre los cristianos estamos llamados a no aprovecharnos materialmente de las personas más vulnerables. Seguir a Jesús es seguir el camino de la justicia, de la misericordia y de la humildad. Jesús es nuestro gran maestro, nuestro gran hermano mayor, que nos hace entonces dos invitaciones. Nos invita a renovarnos desde adentro hacia afuera, desde el espíritu hacia el mundo externo, pero también Jesús nos invita a renovarnos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Mirando lo que pasa en el mundo externo para dejarnos tocar nuestro espíritu y renovarnos. Ambos lados de nuestra vida deben estar conectados siempre e influenciándose correctamente para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana. Amén.